¿Qué onda, Geo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo. Yo también muy contento porque este es el primer intento que vamos a hacer de grabar un podcast acerca de un interés en común que tenemos. Por un lado diría que el interés en común es la literatura y por otro lado tenemos un desacuerdo profundo y fundamental acerca del valor de las adaptaciones cinematográficas de las obras literarias. Yo soy Francisco García y desde el 2019 yo no soy cineasta ni especialista en cine ni nada de eso. Pero desde 2019 yo decidí que quería ver películas y quería saber qué películas me gustaban. Entonces empecé a ver películas justo en el año en que salió Mujercitas de Greta Gerwig. Y entonces en este episodio vamos a hablar acerca de, por un lado, el libro de Mujercitas y por otro lado, la película del 2019. ¿Te gustas presentarte? Claro, yo soy Georgina González, pero mis amigos y mi preferencia es que me digan Geo. Me gustan los libros desde chiquititita, desde antes de saber leer. Y Mujercitas es uno de esos libros que leí en mi infancia, volví a leer en mi adolescencia y creo que es esas inspiraciones de vida porque no creo que existiera, al menos en mi generación, una chavita que quisiera ser escritora que no estuviera inspirada en Joe March de Mujercitas. Que nótese que tu generación no es la del siglo XIX representada en el libro. Entonces tenemos que aclarar que esto ilustra realmente la importancia, pues, yo diría casi constante en nuestra cultura de este libro, que está tan presente que creo que sería difícil encontrar a alguien que no sepa sobre él. La verdad que sí, y por ejemplo, creo que en eso sí reconozco mucho de las adaptaciones de cine, que es el mantener vigente una historia y el volverla a traer a la atención del gran público, que eso sí me parece muy, muy importante. Pero pues, ¿qué tal que empezamos a platicar de el libro, que es lo que da origen a estas otras adaptaciones e historias? Y pues el libro lo escribe Louisa May Alcott, que fue una escritora norteamericana, específicamente ella nació en Massachusetts y vivió gran parte de su vida entre Boston y Concord. Y esto lo menciono porque esos son justamente los lugares que ella escoge para que se desarrolle la historia. El libro se publicó en 1868, la primera parte, y la segunda parte se publicó en 1869. Y este libro ella lo escribe casi por encargo. Ujú. Es un libro que ella no quería escribir, pero necesitaba comer. Y resulta que su editor le dice, ¿sabes qué? Tus cuentos pues no están mal, pero no creo que sea lo que necesitamos vender. Este editor publicaba en The Atlantic, que es, pues fue una publicación periódica, y haz de ¿Será la cuenta, misma que todavía existe? yo creo que Porque sí, sí, ¿verdad? yo creo que sí. Mm. Y resulta que él le publicaba los cuentos y pero le dicen, no, es que tienes que escribir algo así como que más femenino. O sea, tú eres mujer y tienes que escribir algo más femenino. Y Luisa se quiere morir porque ella, pues, no se siente nada femenina. Y entonces Ujú. la pone a escribir sobre mujeres y ese es su trauma. Entonces dice la leyenda urbana que cuando llega a su casa, empieza a renegar con su mamá y le dice, yo qué sé de mujeres, las únicas mujeres que me caen bien son tú y mis hermanas. Ujú. Y entonces como que ahí es donde le cae el 20 que de eso es de lo que tiene que escribir. Pero entonces sí lo hizo de buena gana. O sea, la parte comercial es lo que no era su hit, pero cuando se puso a hacerlo, sí fue algo que, o bueno, no sé, la verdad yo no sé mucho sobre la historia del libro, pero pregunto porque al leerlo, lo releí para hablar de esto ahorita. Algo que no había cachado yo de niño y que esta vez sí caché es el cariño que surge de ese libro. O sea, tiene moralina, tiene muchas cosas de sí, sí, tenemos que ser buenas niñas, tenemos que respetar a Dios y todo eso, pero también muchísimo de, pues es que el amor que se siente en esta familia, pues no es puro invento en la cabeza de la autora, ¿no? Fíjate que ahí yo tengo como que una opinión mezclada. Yo creo, o sea, por las declaraciones públicas de ella, Ujú, siempre eran de, ay, no me gusta, yo no quería ujú, escribir ese tema. O sea, ella es muy vocal ok. acerca de que no quería escribir ese libro, que ella quería ser conocida por otras cosas. Y sin embargo, coincido contigo que cuando uno lee el libro, pues uno capta que esos personajes tienen mucha, mucha vida, mucha profundidad, que son Ujú. historias muy,
no quiero decir realistas porque no, y porque como bien dices, sí como que huelen mucho a moralina y Un poco cursis, la verdad. Yo cuando y confesión, porque estamos hablando del libro, o sea, ya siento que es relevante. A mí de chiquito me dijeron desde muy pequeño, así en primaria, tienes que leer Mujercitas. Y lo intenté leer y la verdad no me gustó al principio. Fue para mí muy cursi, sobre todo porque, o sea, aquí entre nos, mi experiencia infantil involucraba mucho más interacciones con la violencia, digámoslo así. No de cosas muy serias, pero sí, pues en la escuela, ¿no? Los niños se pegan y el deporte y como a mí no me gustaba eso y todo el mundo me decía que más bien la discusión en mi infancia era que tienes que aprender a defenderte, tienes que defenderte porque el mundo es cruel, ¿no? Y este tipo de cosas. Y entonces al leer Mujercitas yo decía, ay, a ver, esto es como si me estuvieran hablando de Star Trek The Next Generation. O sea, como que las hermanas se llevan bien y cuando van a la escuela todo está padre y luego nadie las regaña más que para decirles que sean buenas personas. O sea, o sea, no me llegó hasta que lo volví a leer ya en la universidad y que tuvo que ver más con una clase de historia, porque era Mm. viendo el tema de la guerra de secesión estadounidense nos pusieron este libro. Ah, pues Entonces, sí, la época. ahí como que caché un poco más lo que creo que le gusta al resto de la gente de sobre este libro, ¿no? Que fue así como pues, la dinámica familiar y el zeitgeist político que discuten. Pero sí, en un principio para mí no, no era el hit, la verdad. Fíjate que a mí me pasó que pues yo tengo puros hermanos, entonces yo no sabía Ujú. si eso que estaba leyendo era Ajá. realista, hablar de que las hermanas se llevan así y era nomás porque yo no tenía hermanas, entonces no sabía esa parte del mundo, o porque esa cosa estaba demasiado exagerada, ¿no? Porque igual, pues yo crecí entre puros niños y ponle que mis hermanos conmigo no eran físicamente violentos, Ajá, pero entre ellos, pero entre ellos sí. altamente probable que sí, ¿no? Y Sí. verbalmente, bueno, para Ajá. todos había, ¿no? No había ternuras y no sé, hay una escena, digo, para entrar en discusión del libro, hay Ujú, una escena donde una de las hermanas, Amy, quema el manuscrito de la hermana que Joe, pues la que escribe, obviamente. Y ahí eso a mí fue algo que me llamó la atención desde el principio, como que quizás porque esa violencia era algo con lo que pues sí conectaba de alguna manera. Y pero ujú, también porque algo que contrastaba mucho con todo lo demás que nos estaban contando en la historia, con ese cursi, con esa melcocha, con ujú, con esa exageración del buen carácter de las personas, pero luego venía esta Amy y te daba una dosis de realidad ahí muy grande ujú. de se tienen envidia, se tienen coraje. Y aunque ya sabes, ¿no? El libro obviamente lo resuelve de una manera así trágica y dramática. A mí Ujú, esa parte me llamaba mucho la atención. O sea, tengo que decirte que para mí ese pedacito, yo era como una polilla, ¿no? Así me atraía mucho ujú. esa parte. Que he de admitir que también yo, Mujercitas lo leí una vez y no me gustó, y después leí Hombrecitos, de chiquito, y ese sí lo leí varias veces. Ese me gustó muchísimo. Ahorita no podría decirte exactamente de qué se trata, ya no me acuerdo, pero lo que me acuerdo es que, pues, o sea, sí, de que trata de que Joey es maestra en el futuro, es una secuela, y que es maestra de niños hombres, los hombrecitos y que entre los niños, pues sí tienen estas batallas acerca de pues, su relación con la violencia y su relación con el cariño y todo está como un poco más ambiguo porque no es un poco menos, bueno, tal vez no es, no, tal vez así, solo lo recuerdo yo así, un poco menos cursi. Entonces, eso me acuerdo que me llegó muchísimo más. Pero justo porque una de las cosas que en Mujercitas creo que es una opinión un poco impopular, que no he encontrado otra gente que tenga como esa misma percepción. Siento que el personaje de Joe en Mujercitas Ujú. no es necesariamente tan profundo. Siento que es muy self-insert de la autora, muy evidente. Y entonces, como personajes, a mí siempre me llamaban más la atención Meg, la hermana mayor, y Amy. Siento que tenían o sea, leyendo el libro sin nada de material de apoyo, sin nada de visualizaciones, sin la actuación maravillosa de Florence Pugh o de Winona Ah. Ryder como yo, o Ujú. sea, sin nada de eso. Leyendo el libro yo pensaba como, ay, es que Meg y Amy, ¿qué onda? Esos sí son personajes que me llaman la atención, o sea, ¿cómo que
Meg tiene que decidir entre su familia y la moda. Así, ¿no? O sea, Creo que una de las cosas que hace este libro tan genial es justamente cómo habla de distintos tipos de mujer. O sea, creo ujú, que es muy socorrido el decir que la literatura femenina pues es cursi, que no desarrolla y no sé qué, pero algo que yo le rescato mucho, a pesar de que sí acepto que este caso sí es cursi, algo que yo veo es que si tú ves las personalidades de las mujercitas, aún las que no están desarrolladas, Luisa May Alcott se mortifica por hablarnos de diferentes tipos de mujeres. O sea, no sí. todas son súper lindas, no, o sea, tienes a Meg, que es muy dulce y muy linda, pero también tiene su lado donde ella quiere salir con las amigas y quiere tener Ujú, los vestidos y quiere ser popular y quiere que le inviten. Y tienes a una Beth que es muy calmada y todo eso, pero también quiere atención para ella, también quiere tener su momento donde ella ujú, sea la importante. Y tienes a Joe que pues está dispuesta a cortarse el cabello por tal de que su familia coma y que además escribe, que ujú, no era ni en ese momento, ni siquiera creo que en este, a pesar del pretendido sí. boom de mujeres que hay en este momento histórico en la literatura, no era una cosa muy, muy promovida. Y este es una chava que su mamá le dice, ah, mira qué bonito, mira, vamos a leer tus historias. Y luego está Amy, que yo creo Ujú, que Amy merece un momento muy aparte. Amy es abiertamente interesada. Ella te sí. dice, o sea, a mí me interesa casarme con un rico y eso es algo que la chava tiene claro como desde los 12 13 años Ujú. y en lo personal a mí me causaba grandes conflictos porque yo no me quería parecer a Amy porque Amy te la presentan un poco en la narración pues como la mala. Eso es una discusión que yo tuve con mi mamá cuando estaba yo leyendo Mujercitas de niño, porque mi mamá fue la que me dijo que lo leyera. Y yo le decía, pues es que Amy es la mala del libro, ¿no? O sea, mi experiencia leyendo libros hasta ese momento, sí, la verdad, sí involucraba identificar al villano. Entonces, Claro. yo le decía, pues es que Amy es la mala, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando aquí, eso es lo que estoy leyendo. Y mi mamá me acuerdo que me decía, bueno, pues es que todos tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Y yo así de, ¿eso qué significa? Por favor. Así Ay, mamá, que, ay, obvio es la mamá. villana. Ajá. Sí. Y leyendo lo más grande, puedo ver, obvio, uno puede ver con más madurez ese tipo de ambigüedades. Sí, o sea, en mi caso te digo, yo creo que si me hubieran pedido que eligiera conscientemente, obvio yo quería ser Joe, porque Ujú. Joe es la que escribe y yo quería escribir porque me gustaban los libros, pero sinceramente, pues sí, como que sí me le vengo pareciendo un poco a la Amy, ¿verdad? ¿No? Sí, Y creo que todos en esta sociedad donde uno tiene que trabajar para sobrevivir y que, o sea, sí, y por ejemplo, yo lo veía cuando, porque de hecho cuando yo daba clases, hace ya algunos ayeres, me tocó hablar de mujercitas en el tema de la guerra de secesión. Y una de las cosas que salía a colación era esto de que justo me preguntaban, es que, ¿por qué es tan interesada Amy? ¿Por qué habla de esto de que el matrimonio es una proposición económica? Y yo decía, bueno, más bien romantizar cualquier cosa como el matrimonio o como la profesión, como no proposiciones económicas, eso es lo que es poco realista. Cuando estás intentando decidir qué estudiar, sí es por un lado qué te gusta, qué te haría feliz y demás, pero por otro lado es con qué vas a trabajar, a qué te vas a dedicar, cuánto te van a pagar. Y claro, digo, no, creo que no, hay un elemento de eso, ¿no? sí, o sea, no estamos en un sistema que nos garantiza un salario, universal, No. donde tú puedas decir, yo puedo seguir mis sueños y mi vocación libremente. Ese sueño y esa vocación te tienen que dar de comer de alguna manera. Ujú. Y para la situación de Amy en su coyuntura histórica, política, lo que sea, pues esa era la decisión a tomar, ¿no? Ajá, exacto, o sea, ¿qué tenía en sus manos ella? Decidir con quién se Ujú, iba a casar. Entonces, o sea, creo que es un parlamento tal cual. Yo tengo claro que me voy a casar con un rico. Yo ujú. siempre he tenido claro una cosa así. O sea, cuando estaba yo niña me parecía como, ¡ih! ¡Qué horror que alguien diga eso! Y claro, vas creciendo en este mundo y vas diciendo, no, se me hace que sí me parezco, ¿verdad? Que fuera de escribir, Sí. no me parezco a Joe, me parezco a Amy. Ujú. Pues es que ojalá uno lo tuviera esas cosas tan claras desde tan temprana edad, ¿no? Más bien.
Ahora que lo leí pensaba yo, ay, la que tiene como todo muy claro es Amy, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Digo, lo que no nos dicen es que la relación de Luisa con su hermana era un poco más amigable que la de Joe y Amy, pero sí era muy similar en el sentido de que había como competencia, pero a la vez mucha cercanía. Y o sea, como que sí, era su hermanita, pero también, o Ujú. sea, era su hermanita tanto para criticarla como para apoyarla. Pues sí, casi, casi, pues para también criarla, ¿no? Que eso es lo que describen que era la relación entre Meg y Joe por un lado y Beth y Amy por otro lado. Sí, 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 totalmente. O sea, ándale. Y creo que también eso es como importante, ¿no? Esa parte tan femenina de los cuidados y que también sí lo manejan mucho, tanto como una demostración de amor como como una demostración de carácter. Si te fijas, Ujú, la historia arranca cuando ellas tienen la Navidad, un desayuno navideño, y la mamá las invita a compartir lo que tienen con la gente menos afortunada. Entonces, estas labores de cuidado que hacen que trascienda la familia, o sea, que van hacia la comunidad. Y yo ujú. me acuerdo haber pensado, qué cosa tan padre, pero a la vez, qué cosa tan difícil, porque al menos como yo crecí, yo no conocía ninguna familia que hiciera eso. Sí, no. También creo que para nuestro contexto, sí, digo, por ahí en la época del Bicentenario de la Independencia salió esta encuesta de Nexos donde acerca de la cultura de los mexicanos y una cosa que salía era que el mexicano, independientemente de su estatus socioeconómico, de la geografía, de su edad, de lo que sea, lo que tenemos en común es un individualismo recalcitrante. Y entonces que por eso en México hay poca cultura de filantropía, poca cultura de asociaciones benéficas, de asociaciones punto, y que por eso muchas veces historias que tienen que ver con, pues es que en ese contexto era político, ¿no? Es decir, historias que tienen que ver con que una asociación social se convirtió en un partido político, aquí no son un poco ajenas. Pero creo que en el contexto de ayudar a la gente menos favorecida, pues también nos es un poco ajeno, ¿no? No es algo que esté a nuestro alrededor necesariamente. Sí, oye, es que, no, bueno, también, ¿no? México, si te das cuenta, pues es una historia de una crisis económica tras otra, Ujú. de una dificultad tras otra, y en ese contexto, pues, ¿qué otra queda que sálvese quien pueda? ¿Te parece si hablamos ahora de la película para hacer la transición? Claro. Pues mira, la película salió en 2019, dirigida por Greta Gerwig, y creo que yo empezaría diciendo que tiene diferencias significativas con el libro. Sí. Una de ellas es que, a diferencia del libro, que es bastante lineal, nos muestra la vida de de la familia March, sobre todo de las hermanas y su mamá, desde los 1860s hasta los 1880s, pero en secuencia y con su moralina y su cursilería y lo que sea, pero vamos creciendo con las hermanas. La película más bien y esto es algo que no tengo la cita en este momento, pero estoy seguro que Greta Gerwig hizo una alusión a esto, es más un diálogo con el libro que una representación del libro. Entonces lo que identifica son temas que tienen paralelos ya sea en la infancia de los personajes y en su adultez. Y entonces el primero que nos muestra y que es el más representativo de la historia es que la historia no empieza con la Navidad en la infancia de las hermanas March, sino empieza mostrándonos como adultas y nos muestra a Joe, a Meg y a Amy, cada una con su vida completamente diferente. Meg es ama de casa, Joe está viviendo sola y escribiendo, y Amy es pintora en Europa. Están ni siquiera en la misma ciudad, es la antigüedad, dígase, y entonces ni siquiera están en contacto, pero cada una en su onda. E inmediatamente después nos muestra la Navidad con la que inicia el libro. Entonces, este es el contraste entre la dinámica de hermanas en la infancia, que es una, y la dinámica de hermanos adultas, ya grandes, que es completamente otra. Y entonces el desarrollo de la película tiene que ver con hacer este tipo de paralelismos con diversos temas. Hay varios de ellos, pues incluyen la Navidad, la enfermedad, el matrimonio, porque por ejemplo muestran la relación que tienen las hermanas con el matrimonio de sus papás y cómo lo ven como algo, pues que solo es una realidad de la vida, ¿no? Que es algo que existe y es algo seguro y es algo que su perspectiva de ello es limitada, pero no se dan cuenta necesariamente de ello, contrastado con cuando el matrimonio es una decisión que ellas tienen que tomar y que
es algo pues no tan seguro y no tan, y no tan cercano y no tan fácil y pues, todo un tema, digámoslo así. Entonces todo esto creo que ayuda a resaltar que la versión de Greta Gerwig trata más de la construcción de los personajes como individuos y no tanto acerca de la secuencia de eventos dentro de la cual uno se supone que puede interpretar que está un personaje siendo construido. Yo creo que el gran acierto de la película de Greta Gerwig es, en mi opinión, que es fiel al espíritu del libro, si bien no tal cual a la letra del libro, haz de cuenta. Sí. Este, curiosamente, para mí la adaptación de Greta Gerwig es una de las mejores que hay de la historia. Y digo curiosamente porque tú sabes que yo frecuentemente tengo problemas con las adaptaciones, Sí. pero este no Ajá. fue el caso. Ay, Porque mira. sí, o sea, este no fue el Ujú. caso, la verdad, me divertí mucho viendo la película. Llevé a una sobrina y haz de cuenta que lo que estuvo muy padre es, ella sí solo había leído la primera parte Ujú. de las Mujercitas, entonces estaba sacadísima de onda con lo otro, entonces puso muchísima atención a todo lo Ujú. que estaba pasando, como que el saber solo una parte de la información la hizo conectarse mucho con la película. Y creo que a mí también, porque siento que fue una manera fresca de presentar la historia. O sea, Sí, completamente. ajá, o sea, pero, no, a ver qué opinas tú. Ujú. Creo que también es algo que era necesario porque ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera adaptación. Entonces, pues Gerwig se enfrentaba al reto de cómo hago las cosas Ujú. para, pues sí, contar la historia, pero también o sea, dejar algo propio, o sea, una interpretación, un estilo personal. Y no sé, a mí, o sea, en este caso yo no tengo un problema porque siento que es fiel, como te decía, al espíritu, al mensaje de lo que nos quiere decir el libro. No, y más que el espíritu, yo siento que es fiel incluso a lo que platicabas hace un rato de la autora y de su propia relación con su propio libro. Porque una de las cosas que le agrega Greta Gerwig a la historia de Mujercitas es que no es propiamente la historia de las hermanas March como sale expuesta en el libro, como que son personajes y uno tiene un narrador que le muestra lo que le sucede a estas hermanas, sino que, spoiler alert, en la película Joe está escribiendo Mujercitas. Entonces hay como una especie de amalgamación entre Joe y Louisa May Alcott, donde en la película pues inicia ella discutiendo con su editor el título de su libro y lo que va a suceder y termina con justo ella también decidiendo publicarlo. Y una de las cosas que a mí más me gustó fue que uno de los episodios que yo sí sabía acerca de la vida de Louisa May Alcott es que ella quería terminar el libro sin que se casara Joe Ah, y que sí. su editor fue el que le dijo, no, es que creo que en la película justo lo dicen, que si es un personaje mujer, tiene que terminar muerta o casada, no hay otra. Que esto es un paralelismo con Poor Things. ¿Viste Poor Things? Ay, no recuerdo, porque a mí lo La, que me hizo pensar fue en Ana Karenina, que también es, pues, Ujú. de la Sí, época. ajá. No, en Poor Things, la película esta de Emma Stone que estaba en el cine hace el año pasado. Ah, no, no, solo he ¿La visto viste? cortos, no, no la vi. Ay, está bien padre. Está muy buena, creo que te gustaría. La ha resumido gente como diciendo, es Barbie para no rubias. Lo cual, bueno, interpretemos lo que queramos interpretar de eso, pero ahí sale la misma, en una escena muy chistosa sale la misma línea que le dice, o sea, tu propuesta es matarme o casarte conmigo. Eso es lo que me estás proponiendo. Y entonces, eso me recordó bueno, de hecho, Poor Things pues es de 5 años después, ¿no? Pero es un tema creo que muy relevante. Y entonces, Luisa May Alcott en la vida real le puso un capítulo a Joe donde se casa con un alemán y es como completamente de la nada y no tiene nada que ver, pero lo hizo para que le aceptaran el libro. O al menos esa es la historia que yo había escuchado. Pues ¿Sí es mira, eso? de la nada, no, porque sí, o sea, sí lo Ajá. menciona y sí da a entender que a Joe le gusta esta persona, Ah, ok. pero te lo da de una manera como más suave, Ujú. que lo que yo recuerdo de mi lectura es, tú no sabes bien porque te dicen que es mayor. Entonces, Ajá. yo como lectora, pues no me quedaba claro si era que Joe solo lo admiraba, pero pensaba que era grande y que Ándale. nunca le iba a hacer caso. Entonces, que pues Ujú. era como nada más infatuation, o sea, no era realmente que, o sea, como que ya no le echaba ganitas a que fuera algo real.
No, como no lo veía de Eh, esa manera, ¿no? Tal vez. Ujú. Y el personaje del alemán es alguien que es como interesante, es feo, pero interesante como persona. Ujú, Ahora, por un lado, pues qué padre que Luisa May Alcott quisiera este final, o sea, darle esa ujú, opción a las mujeres, pero por otro lado, si lo piensas desde el negocio editorial, pues el editor tenía razón. ujú. Sí, Sí. mínimamente desde el punto de vista de darle una conclusión a la historia, ¿no? Así de que hay algo que le pone su moño a los eventos. A mí lo que me gusta es que, pues en el libro está la parte de introducir el personaje del alemán y que justo no queda tan clara la relación hasta que llega un momento en el que, se casan. Pues en la película Greta Gerwig le puso al personaje del alemán, pero interpretado por un actor francés, como chiste local y que también en la película queda ambiguo si se están casando como parte de la historia o si se están casando en la vida real. Como que esa ambigüedad creo que es el mejor homenaje que hace la película a la autora, no tanto a la Además, historia. el actor es guapísimo. Y en una Sí. entrevista vi que Greta Gerwig decía que si los hombres tienen siglos poniéndole lentes a las mujeres en las historias y diciendo que ya con eso se ven feas, pues ella podía por decreto decir que un hombre guapo era feo. ¿Por qué no? Ajá. Sí, creo que ese tipo de sentido del humor introducido en la forma en la que se cuenta esta historia, que no es la secuencia de eventos, sino los paralelismos temáticos, esta es una conversación que teníamos antes, ¿no? Que es diferente una adaptación de una nueva versión de una obra. Yo siento que esta ni siquiera es una nueva versión, es como si fuera, ya ves como le dicen ahora, el headcanon, que es lo que se inventa uno acerca del mundo que está leyendo. Creo que es más eso para Greta Gerwig que una nueva versión de Mujercitas, porque la verdad, para mí, la versión de los noventas con Winona Ryder es la definitiva. O sea, siento que esa, si fuera cuestión de no voy a leer el libro, voy a ver la película, pues tendría que ser esa, ¿no? Ah, bueno, sí, pero la otra cosa que yo le respeto mucho a lo que hizo Greta Gerwig es que las cosas que añadió las sacó de diarios, Ujú. de cartas. Es Sí. decir, no se lo inventó de la nada, que ese es Ujú, uno de mis grandes problemas con las adaptaciones o reinterpretaciones. O sea, Greta Gerwig se dio a la tarea de investigar quién era esta mujer, cómo ujú, pensaba, qué estaba pasando y qué cosas eran, o sea, qué discusiones eran coherentes incorporar en eso, tanto por la vida de Luisa como la vida de las hermanas. Entonces, pues ahí hay un trabajo extra donde sí podemos decir que es su versión, o sea, esta sí es Greta ujú. Gerwig's Sí, Little Women, exacto. o sea, es su Sí. versión de los hechos, pero te digo, con el respeto a la obra y el Ujú. respeto a la autora, que es lo que me parece admirable del script de Greta Gerwig. Sí, yo creo que de ella y la verdad de escuchar entrevistas de las actrices también creo que para la mayoría de ellas era muy significativo esto, porque sí, sí, la verdad creo que es de mis partes favoritas de la película, el elenco. Siento que está intensamente bien elegido, incluso la verdad ahí sí mejor que otras versiones. Uno de mis problemas con versiones previas de Mujercitas es que escuchas a Winona Ryder o a Katharine Hepburn diciendo, ay, es que yo nunca soy bonita, yo cuando se cortan el pelo y dicen, Ah, ay, sí. tu única belleza y es Winona Ryder, ¿no? Es así como, ok, No juegues, sí, ¿no? ajá, o sea, bueno. O Katharine Hepburn diciendo como, ay, es que yo que no soy nada femenina, porque brinco y hago acrobacias, ¿no? Pero luego la ves y es así como, bueno, estrella de cine, ¿no? Digo, y esto no tiene nada que ver con el aspecto de las actrices propiamente, pero creo que la interpretación se presta a que ese tipo de cosas no brincan tanto en esta versión, como que... Y de hecho, una cosa que noté viendo la película de nuevo, porque yo la vi en el 2020, la verdad en un contexto muy cursi para mí, creo que por eso me encantó, porque era el 2020, no había visto a mi familia en meses, y entonces Ah, como que al verla fue así como, ay, extraño a mis hermanos, que, o sea, en mi mente fue así como... Obviamente yo soy Meg. Así. O sea, si les preguntas a mis hermanos te van a decir sí, pero las partes molestas de Meg, ¿no? Así. Pero, pero entonces esta vez que la vi, me di cuenta que muchas cosas muy chiquitas, muy escogidas de los personajes, como salen en el libro, las introdujeron y esto fue trabajo de las actrices. O sea, cosas como hay una escena de la película donde creo que es la de cuando están esperando a Marmee para el desayuno de Navidad, antes de que les llegue a proponer que
que regala en el desayuno. Ajá. Está Amy en una mecedora y está así como tocándose la nariz. Y eso es algo que en el libro enfatizan muchísimo, que Ah, creo que la mitad de un capítulo trata de que pues Amy quiere ser bonita y lo que no le gusta de sí misma pues es que su nariz es redondita y entonces todo el tiempo está pensando en que pues si su nariz fuera más aristocrática pues entonces sería más fácil conseguir esposo y entonces como que parte de la descripción del personaje tiene que ver con su nariz. Entonces, esa escena donde solo está Amy así como que nomás haciéndose así en la nariz, dije yo, órale, o sea, esto capaz que venía en el script, pero hubo una explicación de por medio, o sea, hubo que tratar el tema y se me hace impresionante que ese tipo de cosas estén incluidas. Sí, la dismorfia corporal haciendo daño a las ándale. mujeres desde 1800. Bueno, y hablando de temas más superficiales, o sea, me gusta mucho la película, me gusta mucho la versión, la disfruté muchísimo ahora que la volví a ver. Una cosa que no me gusta y que me brincó al principio y me brincó otra vez y que dije, esto sí fue una mediocridad, fue que no merece su Oscar a mejor vestuario. O sea, el vestuario de la película me parece intensamente mediocre. Siento que no comunica ni la época en la que están, ni las edades de las hermanas. O sea, las ves ya grandes y vestidas como niñas chiquitas, o las ves chiquitas y vestidas como si fuera así, vestido antiguo genérico. Y no es que espere yo realismo, o sea, no necesito yo que sea necesariamente así exactamente un fashion plate de la época, pero pues siento que algo que ayudaría a comunicar el punto. Sobre todo porque una cosa que sí me desesperaba muchísimo es el vestuario de Lori en la película. Parece que se vistió en H&M. O sea, Pero las botas de Amy, por favor, le pusieron eh, unas Ugg boots. ay, bueno, las Ugg boots, sí. Ay, Este, pero es que desde ahí, o sea, después al parecer intentaron explicar eso y decir así como, bueno, es que estábamos tratando de que fuera más contemporáneo, de que fuera como, de que lo que estaban comunicando era en la infancia pues se visten más caóticas las hermanas porque pues son jóvenes y más grandes se visten menos caóticas porque son adultas. Pero yo pensaba, bueno, ¿habría habido maneras más efectivas de comunicar eso? No lo veo. O sea, una cosa que a mí se me ocurría en su momento y es que cuando yo daba clase de historia era un tema proxy para explicar la economía, porque tenía que hablar de temas económicos. Ahora las clases de ah, historia de prepa son así como, pues, tú evidentemente sabes todo más que yo, ¿no? Pero tienen que, lo que para nosotros era civismo, economía, todo eso está integrado en la clase de historia. Entonces a mí por alguna razón me decían así como, no, es que tienes que explicarles cosas como el concepto de oferta y demanda y el concepto de inflación y cosas así. Entonces, una de las cosas de las que hablábamos era de los guardarropas de la gente y como en el siglo XIX la gente tenía menos ropa y entonces para cuando volvía a comprar ropa, porque necesitaba ya de plano algo nuevo, la moda ya había cambiado radicalmente. Entonces por eso la moda del siglo XIX cambia tanto en pocos años, porque ahí sí era, la gente tenía, las mujeres tenían tres vestidos, pues los tres vestidos iban a ser el mismo por 5, 6, 7 años más, si bien les iba. Y para cuando tocaba comprar uno nuevo, pues era ya, bueno, lo que esté de moda, algo diferente, algo padre. Y entonces una cosa que a mí me brincaba era que en los 1860s, cuando empieza la historia, la moda femenina era muy redonda. Y en la sí, película es como salen al final, que es así, las crinolinas y sí, lo de las las faldas faldas. y las faldas con aros. Eso habría sido como se vestía la mamá de ellas cuando estaban chiquitas. Cuando son adultas, la moda ya era mucho más, no sé cómo se diga en español, mucho más streamlined, mucho más estrecha, ya no eran crinolinas, ya más bien eran los polizones y los Mm, trajes de dos piezas. ajá, mucho más sencillo, mucho más, Ajá, y es, mucho más orientado al movimiento, como que sí, telas más ya, ligeras. ya para esa época están de moda los trajes para andar en bicicleta, para andar a caballo, pues andar en la calle. Y siento que ese tipo o sea, siento que para mí sería obvio, ¿no? Como que ya que eres adulta, pues, y de hecho en la película sale eso, que ya de adultas pues están vuelta y vuelta y están organizando el orfanato y están ahí Mm. haciendo, y camine y camine. Pensaba yo así como, pues si tuvieran un vestido correspondiente a la época, el punto se habría comunicado de forma mucho más efectiva, ¿no? Habría sido así mucho más claro, incluso el cambio de edad, porque con esto de que no cambian de actrices, pues Ajá. es un poco difícil seguirlo, ¿no? Al menos yo la primera vez que la vi no entendí exactamente qué estaba pasando así con los cambios de época, hasta ya como a la mitad de la película fue como, ah, ok,
el filtro sepia es para la infancia y el filtro azul de Crepúsculo es para la adultez, ¿no? Así. Mira, me dejaste Ah, pensando en el vestuario y lo que yo sí valoré es el código de color que tienen, ¿no? De que tienen el ujú, rojo para Joey, tienen el azul ujú. para Amy y el verde para Meg, me Para parece, Meg, ajá. y el violeta para Beth. Ujú. Esa parte sí me gustó, pero en lo demás estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, vamos, si en todo lo demás te mortificaste por sí cuidar la época y los Ándale, valores y todo justo eso, creo que eso es lo que me molesta, que siento que eso en particular, que, o sea, sí es cierto, la verdad creo que sí es una atención desproporcionada que se les da a las historias de mujeres, ¿no? Que el vestuario tiene que estar perfecto, o sea, creo que sí hay algo de eso, pero también creo que en esta situación fue una oportunidad muy desaprovechada. creo que además en este caso pues era de época y ahí sí podemos decir que Ujú. Hollywood a todas las películas de época Sí. sí les exige mucho en cuestión de vestuario. Y yo me quedo con la sensación de que le dieron ese Oscar casi porque, híjole, era muy buena película, pero no la quisimos reconocer más porque era de mujeres y era cursi. Sí, un poco Entonces, eso, ¿no? Así de darle Oscar de mejor directora a una mujer, eso, uy, espérenme, a ver, y por una sí, película sí, porque si todavía hubiera hecho una de ajá, guerra, una de cosas importantes, sí, comillas, comillas, ándale. Hay un canal de YouTube bien padre que se llama Be Kind Rewind, que tiene creo que, de hecho, tiene una comparación de Mujercitas, donde creo que habla de esto del vestuario, ajá. porque me acuerdo que lo vi y dije sí, completamente, pero también tiene una explicación, un análisis del el Oscar a Mejor Director y su relación con las directoras mujeres, y como sí hay una tendencia a darles el Oscar de Mejor Directora, que solo se le ha dado a dos mujeres, pero a mujeres que, que por azares del destino tienen carreras muy orientadas a temas masculinos, que hacen películas que son sobre guerras, son sobre conflictos, son sobre violencia, y esa es la, pues ahí se ve que no es un premio al mérito, no es un premio a la tendencia, a la línea que se busca seguir. Y pues finalmente Hollywood así nos lo ha dejado muy claro, ¿no? En Hollywood hay líneas y si tu Ujú, película se inscribe en esas líneas, pues va a llegar lo más lejos posible, ¿no? Si estás en lo oficial, por ejemplo, una película de época, una película de guerra, esas son ujú, las buenas, ¿no? ¿Cuáles son las malas? Pues una película romántica, una película, no sé, a lo mejor de género, de que fantasía o detectivesca o algo así, esas no tanto, ¿no? ajá, Porque creo que aquí hay algunos prejuicios que se heredan de la literatura también. O sea, de que sí, las historias menos importantes que las otras. Y creo que eso es un estigma que ha llevado Mujercitas. Pues imagínate, mujeres y chiquitas, ¿no? O sea, no, pues no, ni por dónde vayamos a estar hablando de algo ¿quién va a querer importante. eso? Ándale, cuando en realidad estamos hablando del paso a la vida adulta, porque si te fijas, ella no escoge niñitas, ni escoge, o sea, Ujú, escoge mujercitas. O sea, es como decir, ujú, te estás creciendo, pero todavía estás chiquito. O sea, ella quería aludir a esa transición de la edad y al montón de cosas que tienes que dejar ir para poder crecer. O sea, ujú, que son cosas que yo creo que son muy vigentes ahorita en a lo mejor tanto en los millennials como en los centennials, pero me atrevería a decir en todas, porque realmente, ujú. por mucho que no les guste a las generaciones más jóvenes, pues ser joven ha estado muy difícil y muy feo desde hace mucho tiempo. Nada Sí, más que todo depende del contexto en el que estás, ¿no? algo que Pero yo también le aplaudo mucho a la película es que, bueno, o sea, le aplaudo porque me gustó a mí que trata más de las decisiones de los personajes y no tanto de lo que cuelga sobre ellas por razones sociales. Eso es un cambio que noté muy enfáticamente y que me gusta. Siento que mínimamente eso tiene éxito en traerlo al momento actual. sí, y además yo observo un balance, si te Ujú, fijas, o sea, ¿quiénes son ellas como individuos? Pero, por ejemplo, te muestran una Joe a la cual le empieza a pesar el hecho de que sus otras hermanas están emparejadas y ella no. Y entonces ujú, empieza a cuestionar sus decisiones pasadas. O, por ejemplo, vemos a una Amy que encuentra la manera de conciliar su interés económico con su interés personal, o sea, con este amor de su infancia con el que siempre ha soñado. O a lo mejor una Meg
que siempre le dijeron que, uy, el matrimonio, qué bonito, y tu marido, y no sé qué, y a lo mejor a la hora de la hora no A es que la no, mera hora. sí, o sea, y te digo, y no es que no le guste o no quiera al marido, es que, vamos, la realidad de la rutina está Ujú, canija, y creo que está muy padre cómo lo traslada, o sea, o cómo lo enfatiza, pues, esa parte de la expectativa social de la mujer casada, la mujer obediente con el marido, la mujer que cumple ciertos estereotipos, y si nos damos cuenta, las mujercitas en realidad, ni la casada perfecta cumple ujú. exactamente con esos requisitos de la mujer sumisa, por ejemplo. Para mí un gran ejemplo de eso ni siquiera es una de las hermanas, es Marmee, porque a mí me brincó mucho esta última vez que lo leí y que vi la película, como cuando son chiquitas, pues es la que arregla todo, la que tiene todo seguro, la que sabe incluso cómo curar a Beth cuando está enferma, Ajá. la que sabe exactamente lo que hay que hacer y cuándo hacerlo, pero luego ya después, ya que son adultas, pues sobre todo en la película, pues la ves cansada y la ves un poco pues cuando le explica a Joe de que no, yo también tengo muy mal carácter, solo que pues tengo 40 años entrenando para que no se me salga y yo también batallo y hasta le dice, yo estoy enojada todos los días de mi vida. O sea, ese tipo de... que no sé si lo llamaría desarrollo de personaje porque no vemos las cosas desde la perspectiva de Marmee en ningún momento, Ajá. pero la forma en la que la perciben sus hijas y cómo eso cambia, a mí se me hace muy representativo de esto que dices, de lo que uno tiene que dejar ir para crecer y al mismo tiempo, cómo no lo deja ir porque pues tienes una relación con quien tú eras y con quien dejaste de ser para crecer. Y fíjate que retomando lo que el análisis de Marmy, creo que se deja mucho de lado o se da mucho por sentado por el amor de madre, pero hay que Ujú, reconocerle que es una señora que se queda sola porque el marido se va a la guerra, que tiene ujú, que mantener a su familia y mantenerla unida. Y con cuatro mujeres en un momento, o sea, si en este momento, cuando hay solo mujeres, decimos que están solas, ahora ujú. imagínate, en 1800 cacho, o sea, sí, sí es una situación muy complicada y la señora se las arregla para que todas trabajan, estudian, o sea, hacen algo provechoso. Y Ujú. no hay, o sea, en ese momento que era tan importante la reputación, el honor y todo eso, no hay ni la sombra de la duda de Ah, nadie. O sea, nadie está en problemas. Creo que también está padre ver esa parte de la mujer adulta que educa a esas generaciones para sí. poder tomar esas decisiones. Y que sí le dicen que es poco convencional, ¿no? Le dicen, ay, así estás criando a tus hijas y demás. Eso sí es un tema que se trata, que se me hace pues, muy valioso, ¿no? Que en este universo, incluso porque la verdad a mí incluso me causaba un poco de gracia eso, porque pensaba yo, si para mí son cursis, capaz que en el universo de Mujercitas el resto del mundo las está viendo y diciendo, ¿qué onda con estas? ¿No? Así, capaz que ahí también son raras, ¿no? Todas se Sí. llevan bien, qué Ajá, molestas. qué dinámica familiar tiene esta gente. Sí, entonces eso se me hace padre. Pero bueno, oye, y ya para empezar a cerrar, Ajá. tengo una pregunta. Si viniera un extraterrestre y te dijera, quiero conocer la cultura de tu planeta, y lo que tuvieras enfrente fueran el libro de Mujercitas y el DVD de Mujercitas 2019, ¿qué expondrías acerca de ellos? Híjole, mi primer instinto es decirte el DVD. Ujú, Porque lo acercaría más a lo que hay ahorita, ¿no? Es como conocer el ujú. pasado a través de los ojos del presente. Digo, ya si yo tuviera información sobre el extraterrestre y que si su Bueno, cultura es, fue pero una pregunta mal así, diseñada para alguien que estudia relaciones internacionales. Ahora puedo ver eso. usted disculpe, a mí me enseñaron a analizar el Sí, contexto, ¿verdad? pero te digo De así. acuerdo a las tácticas de negociación convencionales. Si solo, Sí, haz de cuenta, si tengo que sí. decidir en fracción de segundos, sí creo que la película por eso, Ujú, porque siento que es el libro, aunque, o sea, uno puede hacer el puente y creo también que alguien más joven puede hacer el puente después de la película. ujú. Sí, En- yo también creo eso. La verdad, la pregunta se me ocurrió porque me acordé así por casualidad de la película de Galaxy Quest, que es como una parodia de lo que pasaría si unos extraterrestres recibieran las transmisiones de Star Trek y diseñaran su sociedad entera asumiendo que así es la vida en la Tierra. Y entonces,
en la película llegan los extraterrestres y encuentran a los actores de la serie que sería Star Trek. Ah, ya sé cuál Y les dice. dicen así como, ay, explíquenos cómo solucionar nuestros problemas, ustedes que hicieron todo esto. Y ellos no hayan cómo explicarles que son actores y que no es cierto. Que era un set. Ajá, que era un set y que la sociedad en la Tierra pues no es tan utópica ni nada. Entonces dije, ay, sí, o sea, sí, para mí sería, ay, es que no sé, la verdad, también lo primero que pensaba es como, bueno, el extraterrestre sabe leer, es como, eso sería un asunto, pero yo sí le diría que los dos en su conjunto dialogan uno con el otro. Creo que eso es una manera muy divertida y muy interesante de experimentar las dos cosas, porque yo personalmente disfruté muchísimo más el libro habiendo visto las películas. No sé por qué, creo que, o sea, hay un elemento de que puedo visualizar lo que está pasando un poco mejor, tal vez, pero también creo que pues, le pone más material a lo que estoy viendo y no es tanto necesariamente, pues la verdad, la narración lineal que tiene el libro y que, pues a mí personalmente no me atrajo mucho en un principio. Es que sabes que el libro, por ejemplo, yo no te había contado, pero yo primero leí una de esas versiones para niños, porque estaba muy chiquita Mm, cuando lo tomé. Entonces, cuando ya ok, leí el libro bien, yo ya estaba adolescente, pero adolescente, pero ándale, cuando yo era adolescente ya había leído más otras cosas. cosas. Ajá. Sí, más complicadas. Entonces, de primera entrada, el libro no me gustó, se me hacía demasiado cursi, porque yo Ujú, estaba en una época donde no, pues no empatizaba con esas cosas. Entonces, vamos, por eso decía yo, yo creo que yo el libro no se lo daba por eso, porque si para mí estuvo lejos ujú. en algún momento, pues digo un extraterrestre, pero Pues sí, pues muy bien. Muchísimas gracias por meterte a esta llamada y por platicar conmigo de este tema tan padre. no, hombre, oye, yo encantada, yo podría seguir platicando, pero creo que es un buen momento para Sí, para cerrar. no, y habrá otros libros, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con este desacuerdo fundamental que tenemos y ver cómo exploramos pues la relación entre el source material y sus adaptaciones. Sí, creo que Mujercitas era un buen lugar para empezar, porque como te digo, para mí es Ajá. una de las excepciones donde sí la adaptación está muy bien hecha. Yo, admiro mucho este trabajo de Greta Gerwig. Vale la pena seguir platicando a ver a dónde nos lleva. Pues hasta la próxima, Geo. Nos vemos.